¿Qué son las cesantías? Las cesantías son una prestación social regulada a través del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta prestación tiene como principal objetivo otorgarle al trabajador recursos que constituyan un auxilio en periodos de desempleo, aunque también puede ser retirada mientras se encuentre en vigente la relación laboral, ya sea para la adquisición o remodelación de vivienda, estudios de educación superior, compra de acciones del Estado, entre otras cuestiones. ¿Quiénes tienen derecho al pago de las cesantías? Las cesantías deben ser pagadas a todo trabajador dependiente. Entre este tipo de empleados se encuentran las y los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar y trabajadores por días y de tiempo parcial. No obstante, se tiene que esta prestación no debe ser liquidada ni consignada para aquellos trabajadores que perciben salario integral, ya que ésta se encuentra incluida en el 30% que debe otorgárseles a estos como factor prestacional. Periodo de liquidación, consignación o pago. Las cesantías deben ser liquidadas anualmente en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Una vez se ha realizado esta liquidación, deben ser consignadas en el fondo de cesantías escogido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. En caso de que el contrato de trabajo termine antes de esta última fecha y el empleador no haya realizado la consignación, ya que puede realizarla en enero, debe pagar el valor de las cesantías directamente al trabajador. Si por el contrario las consignó, el trabajador debe realizar la solicitud directamente al fondo de cesantías. ¿Cuál es el valor de las cesantías por año? El valor de las cesantías corresponde a un salario mensual por cada año trabajado o proporcional en caso de un tiempo de labor inferior. Este valor, que debe ser consignado al fondo de cesantías elegido por el trabajador y ser liquidada aplicando la siguiente fórmula: salario mensual por días trabajados dividido en 360. No obstante, se tiene que esta prestación debe ser liquidada de manera conjunta con los intereses a las cesantías, independientemente de si se realiza su pago parcial directamente al trabajador o se liquidan proporcional anualmente para su consignación en el fondo de cesantías. Hay que recordar incluir el valor del auxilio de transporte o de conectividad digital para la liquidación de las cesantías de aquellos trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los intereses a las cesantías deben ser liquidados a través de la siguiente fórmula: valor de las cesantías por días trabajados por el 12% dividido en 360. Liquidación de cesantías cuando existió suspensión del contrato de trabajo. La figura de la suspensión del contrato de trabajo y sus causales se encuentran previamente en el artículo 51 del CST. Por su parte, los efectos que produce esta suspensión en el contrato y en las relaciones laborales están contempladas en el artículo 53 del CST, en lo que refiere a la liquidación de las cesantías cuando existió un periodo de suspensión del contrato. Este último artículo indica que el empleador puede descontar de la liquidación y pago de estas prestaciones el tiempo que duró la suspensión. Lo anterior supone que, por ejemplo, si el contrato estuvo vigente todo el año, pero suspendido durante 2 meses, el empleador solo debe consignar las cesantías de los 10 meses en los que el trabajador prestó efectivamente sus servicios. Cálculo de las cesantías para un trabajador incapacitado. Durante un periodo de incapacidad de origen común o laboral, un trabajador tiene derecho a que se le sean liquidadas las cesantías y los intereses de las cesantías, en su totalidad de forma proporcional según sea el caso, dado que una incapacidad no es causal para la suspensión del contrato de trabajo. Lo anterior fue precisado por el Ministerio de la Protección Social a través del concepto 36773 del 2008, mediante el cual indicó que las prestaciones sociales deben liquidarse con base en el último salario devengado por el trabajador antes de iniciar el periodo de incapacidad. Retención de las cesantías por préstamos realizados por el empleador. El artículo 104 de la Ley 50 de 1990 establece que en el evento en el que el empleador otorgue un préstamo de vivienda al trabajador podrá, previamente autorización de este, solicitar al fondo de cesantía la retención del valor acordado. Por otra parte, el numeral 4 del artículo en mención indica que los préstamos para vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados mediante la pignoración del saldo de cesantías,
Esto supone que este último autoriza al primero para que solicite, antes el fondo, la retención de las cesantías como garantía por el préstamo realizado. ¿Qué se necesita para el retiro de las cesantías? El Ministerio de Trabajo, mediante el decreto 1562 del 2019, realizó una compilación de los eventos que podrá realizarse para el retiro. Financiación de vivienda, terminación de contrato de trabajo, sustitución patronal, prestación de servicio militar, estudio de educación superior, compra de acciones propiedad del Estado, traslado de cesantías. Pérdida de cesantías. Existen situaciones en las cuales los trabajadores pueden perder el derecho al pago de cesantías. Estas se encuentran previstas en el artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo y se presentan cuando 1. El trabajador cometa actos delictivos contra el empleador y sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o el personal directivo de la empresa. 2. El trabajador cometa un daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. 3. El trabajador revele los secretos técnicos o comerciales y dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio grave de la empresa. Atendiendo a lo anterior, el empleador a las personas afectadas debe interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes para que pueda iniciarse la investigación pertinente y poder retener el valor de las cesantías mientras se resuelve el caso en instancias judiciales. Embargo de cesantías. Como regla general, las cesantías son inembargables. No obstante, existe la excepción establecida en el artículo 344 del Código Sustantivo de Trabajo, que dispone que cuando se trate de deudas por alimentos o créditos a favor de cooperativas, se pueden ser embargadas hasta un 50%. Sanción por no pago de cesantías en la liquidación del contrato de trabajo. Si el empleador no paga al trabajador el valor causado por concepto de cesantías a la terminación del contrato de trabajo, tendrá que pagar el valor de un día de salario por cada día de retardo. Frente a esta sanción, debe tenerse en cuenta que se produce por el no pago de la liquidación del contrato, no se genera por no pagar las cesantías, ya que existe una sanción en caso de que no sean consignadas en el fondo, como veremos a continuación. La sanción por el no pago de cesantías, el empleador tiene la obligación de consignar las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año en el fondo elegido por el trabajador. No cumplir esta obligación lo hará objeto de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo.